Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué horas vean este video. Mi nombre es Isaac Vázquez y este es un curso diseñado para preparar el tercer bloque de fisiología, bueno, que para nosotros es fisiología endocrina y fisiología digestiva. Entonces, iniciaremos hablando de fisiología endocrina y pues para ellos, denme un segundo que comparto mi pantalla. Entonces, bien, esta iniciativa pues viene acoplada pues a un proyecto a largo plazo que quiere o que quiero es lograr tener pues todo el material necesario para la carrera de medicina en un solo lugar, ¿no? Y para ello pues estoy creando una comunidad académica a través de School. Esto pues va a ser independientemente de que los videos los voy a subir a YouTube, pero pues por ahí encontrarán pues una comunidad, encontrarán apoyo, encontrarán personalización y pues algún material extra que pues sea necesario o que me pidan dentro de la comunidad. Entonces, hoy hablaremos de fisiología endocrina y hablaremos de los conceptos generales. Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que platicar son algunas características físico-químicas que tienen pues las hormonas. Recordemos, el sistema endocrino es un sistema que está enfocado en glándulas, en hormonas. Las glándulas van a producir estas proteínas a través de un ciclo de secreción particular para que ciertos órganos reciban esa información y generen un proceso, ¿no? Entonces, que va a ser el eje endocrino lo que nos permita ello. Entonces, para ello, pues hay que recordar algunos elementos de fisiología celular que ustedes ya conocen. Tal vez el primero y el más importante tiene que ver con la comunicación celular, ¿no? Entonces, si nosotros nos regresamos a comunicación celular, tenemos que, en general, una celulita, pues dependerá de la presencia de un receptor y la liberación o la producción de algún elemento, ¿no? En este caso, pues el elemento para nuestro ejemplo, pues va a ser una hormona. Ahora, si yo tengo entonces mis celulitas y mis receptores, tengo la posibilidad de que esta hormona llegue a mi mismo receptor, que esta hormona llegue a una, pues digamos que célula vecina, o que esta hormona, que es el componente más importante, llegue a sangre. En el caso de que la hormona active a la propia célula, pues estamos hablando de una comunicación autocrina. En el caso de que la hormona active una célula vecina, será una activación parácrina. Y pues cuando viaja a través del torrente sanguíneo y termina llegando a otra célula a distancia, pues nosotros estaremos hablando de que esta es una comunicación, que es la que nos interesa para fines de este bloque, una comunicación endocrina. Esto, pues no solo depende de la capacidad que tenga la hormona de llegar a torrente sanguíneo, sino de sus características físico-químicas y su capacidad que tenga para hacer algunos elementos más adelante. Ahora bien, aparte de estos tipos de comunicación, hay que entender que hay una subclasificación que directamente no depende de cómo comunica, sino un poquito de quién manda la señal, ¿no? En el sistema endocrino, pues ya hablamos que son glándulas, células glandulares que están produciendo este componente. Pero recordemos que el sistema endocrino no viene aislado. Tiene una comunicación tanto con sistema inmune como con sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso, es decir, cuando yo tengo neuronas tienen la capacidad de liberar componentes neuroactivadores y esos componentes llegan a vía sanguínea, pues tiene una característica neurológica y tiene una característica endocrina. Entonces, este tipo de comunicaciones se les conoce como comunicaciones neurocrinas y nuestra comunicación neurocrina más importante va a ser hipotálamo hipófisis. Fuera de ello, pues el resto serán comunicaciones endocrinas y pues no hay mucho más que explicar al respecto. Ahora, ¿qué necesito yo saber o qué necesito que ustedes sepan con fines de pues esta asignatura o pues más bien con este componente endocrino? Pues lo primero es, para hablar de una hormona, pues hablar que las hormonas son péptidos, son proteínas, ¿no? Y estas características, bueno, perdón. Las hormonas
tienen una clasificación. Y esta clasificación, las más abundantes son las peptídicas. Pero hablemos un poquito de esta clasificación, ¿no? Entonces yo tengo que las hormonas las vamos a dividir en tres tipos de hormonas según su estructura química. Entonces, estructuralmente yo tengo hormonas de tipo peptídico. Ahorita platicaremos un poquito de cómo se generan la síntesis y estas cosas, pero creemos que es hormonas peptídicas, hormonas que tienen como un componente de formación, un derivado de aminoácidos, la más importante es tirosina, y vamos a ver que de ahí pues, le podemos agregar otras cositas, y el tercer grupo pues va a ser el grupo del derivados del colesterol. Ahora, ¿por qué me interesa que ustedes conozcan cuál pertenece a cada tipo? En general, vamos a decir que la mayoría van a ser de tipo peptídico. 85% más son peptídicos. Y de ahí, pues tenemos que entender que sus componentes más importantes a la hora de clasificarlos tiene mucho que ver con su capacidad que tienen de transportarse. Y ese transporte, o dentro de sus características, son moléculas hidrofílicas o son moléculas lipofílicas, perdón, hidrofílicas. ¿Y en qué va a depender esto? Nosotros sabemos que una molécula que es hidrofílica no tiene la capacidad de entrar o cruzar una membrana, pero sí tiene la capacidad de viajar en sangre o viajar en un líquido. Mientras que una molécula lipofílica no tiene la capacidad de viajar en un líquido, pero tiene la capacidad de entrar a una membrana. Estas características son sumamente importantes para el entendimiento y la capacidad hormonal de hacer procesos. Solamente para que ustedes lo recuerden con fines generales. Esto pues tiene que ver con bueno, esto tendría que ser cabezas polares, colas no polares. Tenemos una membrana. Entonces, si la sustancia puede atravesar la membrana, es hidrofílica. Si la sustancia no puede atravesar la membrana, a fuerzas requerirá tener una proteína en la membrana que le permita señalizar. Y esa proteína va a ser un receptor. Entonces, a partir de ello, pues esta clasificación estructural nos permite entender físico-químicamente qué ocurre con estas sustancias. Y la vamos a dividir de forma muy sencilla. Todo lo que está acá arriba es hidrofílico, todo lo que está acá abajo es lipofílico. Entonces, de entrada ya sé que todos los péptidos son hidrofílicos y que todos los derivados de colesterol son lipofílicos. Ahora solo me falta cortar a los derivados de aminoácidos. Y tenemos dos grandes grupos. Todos los que son las catecolaminas, vamos a ponerlo de azulito, que ustedes ya las conocen, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son todo este grupo de aminas que tienen capacidades neurológicas. Y luego tenemos a todos los péptidos, ¿no? De aquí tenemos un chorro de moléculas peptídicas. Vamos a poner que todo lo que no sea lipofílico y catecolaminas es un derivado proteico o es un péptido. Y mientras que los componentes derivados de aminoácidos que me interesa que conozcan son, de entrada, las hormonas tiroideas. Esto implica T3 y T4. Entonces, T3 y T4 es un derivado de aminoácidos que tiene la capacidad de ser hidrofílico. Mientras que los derivados de colesterol, pues aquí tenemos todo el grupo de esteroides, ¿no? Tenemos los esteroides suprarrenales, tenemos esteroides localizados a nivel gonadal, y entonces, pues todo esto, tanto los suprarrenales como todo lo sexual,
pues va a ser un esteroide derivado del colesterol que tiene capacidad hidrofílica. Y esto, pues quedamos que la ventaja que tiene es que van a atravesar membranas, tanto membrana externa como en algunos casos membrana nuclear. Ya que tenemos eso en claro, pues tenemos que platicar de algunos elementos muy particulares de estos procesos. El primero, pues tiene que ver con la síntesis, ¿no? Ya quedamos. Tengo péptidos. Estos péptidos, que realmente pues, son un conglomerado, un conjunto de eh, aminoácidos, tienen que venir de algún lado. Entonces recordemos, tengo DNA, tengo el proceso de transcripción, tengo RNA, tengo el proceso de traducción y tengo la formación de aminoácidos que en conjunto van a formar una proteína. Aquí es importante que ustedes recuerden que una vez que la proteína está creada, puede tener modificaciones post-traduccionales. Y las modificaciones post-traduccionales más importantes en el caso de los péptidos hormonales, pues va a ser la fosforilación, pegar fosfatos, la degradación, que es en el caso de algunos simógenos, y tal vez tendremos que visualizar ahí algunos otros elementos que nos hablan de pegar otro tipo de grupos funcionales, pero bueno, así como pegamos el fosfato, pegamos otros grupos funcionales. Todo esto ocurre para yo sintetizar una proteína. Ahora, esta proteína, nosotros que en su formación no vemos a gran detalle esto en fisiología, pero pues se los platico muy generalmente. Acuérdense que el RNA en el ribosoma, que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, pues lo que va a formar es esta cadena de aminoácidos. Ahora, esta cadena de aminoácidos, en su mayoría, va a estar acoplado a algo que se conoce como secuencia señal. Que la secuencia señal lo que le permite es llegar al retículo endoplásmico rugoso e irse a Golgi, ¿no? Entonces, esta secuencia señal, eh, cuando está dentro de la estructura tridimensional, yo a este componente le voy a dar una nomenclatura, o le voy a dar un nombre. Y ese nombre va a ser prohormona, perdón, preprohormona. Ya que tengo una preprohormona que tiene la secuencia señal y que tiene toda la cadena de aminoácidos, yo la voy a llevar a empaquetar y eso va a ocurrir en el aparato de Golgi. Ahora, para yo poder empaquetarlo, pues recordemos que vamos a formar vesículas y dentro de vesículas la mayoría de los péptidos se van a acumular. Para que yo la pueda encapsular, lo que va a ocurrir es que este péptido pierde su secuencia señal. Ujú. Entonces, al perder la secuencia señal, yo ya no le llamo preprohormona. Yo le voy a llamar prohormona y ya va a estar listo para su posterior secreción. Cuando yo la secreto, es cuando pues se vuelve, entonces, después de la secreción, pues ya tengo que hacer algunas modificaciones posttraduccionales para ya considerarla una hormona. Dependerá de la que estemos hablando. Pero esta es la más sencilla. Preprohormona, cuando tiene la secuencia señal, prohormona cuando le quite la secuencia señal y hormona cuando ya tiene su forma activa o funcional. Cada uno de estos puede variar según el péptido del que hablemos y si es importante o no es importante para fines de su utilidad. Ahora, aparte de ello, pues yo tengo quedamos que la síntesis de mis hormonas tiroideas. Esto, o es decir, bueno, más bien, más que hormonas tiroideas, acuérdense que son derivados de tirosina, ¿no? Entonces, los derivados de tirosina, derivados de aminoácidos, pues tienen el precursor de tirosina. Hay ciertas modificaciones estructurales que hablaremos en su momento de la tirosina que nos forman.
catecolaminas, y estas, pues van a tener la capacidad de secretarse constitutivamente, entonces no hay mucho pierde con ellos. No hay que guardarlas en Golgi, solo hay que secretarlas. Y mientras que el resto de derivados de tirosina, lo que hacemos es a la tirosina pegarle una molécula de yodo, ¿no? Y justo esta molécula de yodo es lo que le da las características lipofílicas. Bueno, cuando hablemos de tiroides, veremos un poquito de cómo se sintetiza, cómo se conjuga y cómo se libera este componente, pero que me interesa de aquí, que estas hormonas tiroideas, o sea, este T3 y este T4, no requieren, pues directamente, un proceso de vesiculación. ¿Por qué? Porque puede cruzar la membrana. Entonces, en cuanto se forman, se pueden liberar. Ahora, esta liberación es importante mencionar que el gran problema es cuando lleguen a sangre, porque en sangre no se van a poder transportar, ¿no? ¿Por qué? Porque son lipofílicas, entonces no pueden viajar tan bien en sangre. Y los derivados del colesterol, estos pues no vamos a profundizar mucho porque algún día lo vieron, pero pues tenemos al colesterol con sus carbonos individuales y tenemos que gracias a ciertas enzimas, ¿no? O sea, por todo lo que está en verdecito es una enzima, ¿no? Y pues eso me va a permitir formar derivados suprarrenales, aldosterona, corticosterona, bueno, y el cortisol, que son de los más importantes, y pues el componente sexual, estradiol, bueno, estriol y sus derivados, testosteronas, dihidrotestosterona y androstenediol, ¿no? Entonces, todos estos son derivados, digamos que hormonales, de síntesis de colesterol y pues sabemos que muchos de esos procesos están diferentes en su localización celular. Sí, hay cosas que se hacen a nivel mitocondrial, hay cosas que se hacen en el retículo endoplásmico, pero al final lo que ocupamos muchas veces es el conocimiento, como la 21 hidroxilasa, la aromatasa, de algunas enzimas responsables de la síntesis del colesterol, ¿no? Pero bueno, esto no lo veremos muy a profundidad porque ya lo aprendieron en su momento en bioquímica y para no alargar mucho esta sesión. Entonces, ya no les platiqué, pero de estos derivados, de su estructura físico-química, pues yo tengo todos ellos, ¿no? Entonces les dejo esta tablita que trae las hormonas peptídicas, que son todas estas, realmente es la mayoría de ellas. Las hormonas derivadas de aminoácido, que ya platicamos, son adrenalina, dopamina, noradrenalina y serotonina, como catecolaminas, y la T3 y la T4 como hormonas tiroideas. Y tenemos todo lo esteroideo, que va a ser aldosterona, cortisol, estradiol, tanto proge como testosterona, ¿no? Todo esto, pues, nos va a permitir conocer de todas las hormonas que hablaremos y, pues, más importante de que hablar de ellas, pues su comportamiento celular. ¿Cuál va a ser el comportamiento celular? Yo ya llegué a este punto, ¿no? Este punto implica que yo ya los liberé, que yo ya los solté. Y al momento de soltarlo de la célula, pues el siguiente paso es usar su función endocrina. Ahora, no hablaremos de algunos de los elementos de liberación hasta que lo veamos de forma individual. Si veremos cómo la hipófisis secreta sus cosas, dónde las secreta y qué permite eso, pero como regla general, todos los componentes peptídicos, o sea, todos los derivados de péptidos, van a llegar a circulación y van a viajar en forma soluble, ¿no? Es decir, cada una de estas hormonas, pues va a viajar de forma suelta. A veces se pueden conjugar con proteínas, pero pues eso son particulares de favorecer el transporte. Entonces, tanto los péptidos como los catecolaminas nos van a ayudar a ir solubles en el torrente. En el caso de todo el componente liposoluble, nosotros sabemos que no podemos liberarlo y que viaje en la circulación. Entonces, a fuerzas, lo que yo tengo que hacer con esto es decidir, ¿no? En el caso de T3 y T4, debo decidir dónde lo ocupo. Cuando no lo ocupo, lo voy a agrupar con tiroglobulina
que esto lo veremos próximamente. Y como lo agrupo con la tiroglobulina, eso me permite guardarlo en la tiroides, ¿no? Entonces se queda guardada, aunque sea, pues digamos que su forma ya secretada. Si mi objetivo ya es que actúe, esta liberación va a viajar a sangre y en sangre va a haber proteínas transportadoras que va a acompañar a donde va a funcionar. Es por eso que es tan importante que nosotros cuando hacemos ciertos estudios, buscar T3 y T4 libre, porque esta T3 y T4 es la que tiene forma activa. Bueno, después veremos T3 y T4 que no realmente la T3 casi no está en forma activa, pero después veremos que justo la importancia que tiene que yo cuantifique ciertos niveles hormonales, porque eso tendrá repercusión en si es funcional o no es funcional para mi sistema. En el caso de todas las hormonas esteroideas, pues igualmente van a llegar a torrente sanguíneo y en torrente sanguíneo les voy a adjuntar una proteína de transporte. Entonces, ¿qué quiero decirles con ello? Ustedes ya saben la clasificación, ya saben que los péptidos y las catecolaminas, al ser péptidos, viajan libres en sangre, que las T3 y T4 y las derivados de esteroides, pues son lipofílicos, por lo tanto no pueden viajar solos, y para poder viajar solos tienen que agregarse a una proteína. Y es la forma en que los transportamos. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que los llevamos al tejido. Y en el momento que llegamos al tejido al cual queremos ir, empezamos con algunas situaciones problemáticas que tenemos que platicar. La primera situación problemática es, ustedes estudiaron, aprendieron esto. ¿Y qué era esto? La vía señalización asociada a receptores. Entonces aprendieron que tenemos proteínas que tienen acopladas una proteína G asociada a una adenilatoxiclasa y que esas pues pueden inducir la generación de MP cíclico y activar fosfocinasas. También saben que hay ciertas proteínas, bueno, receptores asociados a proteína G que pueden asociarse a la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C nos va a dar dos vías, la vía del IP3 y la vía del diacilglicerol. Tenemos receptores acoplados a fosfolipasa A2, que nos va a dar todos los derivados del ácido araquidónico. Tenemos receptores acoplados a guanilatosiclasas, que estas, pues en lugar de dar AMP o ATP, lo que nos van a dar es el GMP cíclico. Tenemos receptores acoplados a tirosincinasa, que son vías de activación de fosfatos que permiten la fosforilación subsecuente. Y por último tenemos vías JAK-STAT. Entonces, estas son las diferentes formas en que mis receptores tienen una capacidad de envío intracelular. Ahora, todo esto varía según la hormona, pero lo que yo sé es, número uno, mi hormona no tiene la capacidad de cruzar membrana celular. Y como no tiene la capacidad de cruzar membrana celular, a fuerzas tiene que estar acoplado a un receptor en membrana externa, ¿no? Entonces, todas las hormonas peptídicas requieren un receptor de membrana que mande una cascada de señalización. Esa cascada dependerá de cuál es el componente citoplasmático que yo tengo acoplado para cómo es la vía de señalización. Y las vías ya la vieron en fisiología celular. Bueno, adeninatociclasas, AMP y fosfocinasa. Fosfolipasa C, IP3, diacilglicérido. Fosfolipasa A, ácido araquidónico. Guanililciclasas, GMP. Las tirosincinasas, fosforilación. Y las JAK-STAT, que permiten activación de más fosforilación, pero mediante STAT y no mediante otras enzimas, ¿no? Se ve complicado, pero la realidad es que ya muchos de ellos ya lo conocen. Ahora, todas estas tienen que ver con los péptidos, pero tenemos otras hormonas que también son hidrosolubles y que tampoco pueden atravesar la membrana. Y entonces también necesito receptores para ellas. Ahora, la diferencia que existe para estos receptores justamente es que la asociación de estos receptores acoplados a catecolaminas, o sea, receptor de catecolaminas,
también están acoplados a una adenilatosa ciclasa, pero las adenilatosa ciclatas, acuérdense que tienen subunidad S o subunidad I. ¿Y por qué eso nos importaba? Porque la subunidad S en la cadena alfa va a ser estimuladora y la subunidad I en la cadena alfa va a ser inhibitoria. Entonces, aunque tengo receptores para catecolaminas al mismo forma, la vía dependerá de la cadena alfa de cada receptor, siendo así que puedo tener catecolaminas activadoras y tengo catecolaminas inhibidoras, ¿no? Y bueno, tengo la noradrenalina suelta que puede también activar fosfolipasa C, ¿no? Entonces, estos son mis tres modificadores en cuanto a catecolaminas. Pueden activar las alfa S, pueden inhibir las alfa I y pueden activar fosfolipasa C. Y con eso, pues ya tengo todos los receptores que debo conocer con fines de las que son hidrosolubles, ¿no? Entonces ya tengo mis peptídicas y ya tengo mis catecolaminas. Ahora, en el caso de las tiroideas y las derivados de esteroides, esto tal vez no lo revisaron a profundidad en sus clases, pero resulta que eh, los receptores intracitoplasmáticos o nucleares que tengo tienen la misma estructura y la estructura está subdividida en A, B, C, D, E. Estas unidades no son realmente importantes para nosotros más que dos. ¿Cuáles son estas dos importantes? La subunidad, bueno, en este caso, eh, la subunidad C y la subunidad E. La subunidad E, que es esta de aquí, es una subunidad que tiene especificidad. Es decir, que hay diferentes hormonas que pueden activar o que pueden inactivar a ese componente. Y las subunidades C, que son esta parte de acá, que realmente lo que van a permitir es justamente unirse a moléculas de zinc y activar el DNA. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo único que quiero decir con esto es que dependiendo de la especificidad de la subunidad E, que le vamos a llamar dominio de unión a hormonas, puede que llegue la T3, puede que llegue la T4, y esto permita que haya actividad nuclear, que yo pueda activar al núcleo de la célula y con ello sintetizar nuevas proteínas. Entonces, en el caso de los receptores nucleares, solo me interesa que conozcan, hay una subunidad E que es específica para el reconocimiento de cada una de las hormonas intracitoplasmáticas y hay una subunidad C que me permite incorporar zinc para activar material genético. Y listo. A veces es necesario que visualicen que hay factores de transcripción asociados y que hay ciertos elementos para que esto funcione de forma adecuada. Pero por ahora, con que tengan la visión de que todas eh, las hormonas lipofílicas que atraviesan membrana, pues van a llegar a citoplasma. En el caso de los esteroides pueden llegar a núcleo, pero bueno, llegan a citoplasma y núcleo, y en el núcleo pues pueden generar actividad intracelular mediada por receptores con diferentes subdominios, y en los subdominios E y el subdominio C sí los debo conocer. Y listo. Con eso ya tengo síntesis, transporte y el receptor acoplado a cada uno de estos procesos según el tipo físico-químico que tenga. Listo, todo muy bonito. ¿Qué más nos falta platicar? ¿Cómo regulamos? En el caso de la regulación, hay que considerar que hay dos formas que tiene el organismo de regular. La regulación de la secreción, y esto, acuérdense siempre, ya lo conocen mucho por homeostasis. Va a ser mediante retroalimentaciones positivas o retroalimentaciones negativas. En el sistema endocrino hay muy poquitas retroalimentaciones positivas, tal vez la del pulso de LH sea el único significativo, pero de ahí en fuera la mayoría de retroalimentaciones que vamos a entender para cómo regular la secreción es mediante retroalimentación negativa. En el caso de qué más puedo regular, tengo que saber que puedo regular al receptor. Y la regulación del receptor, puedo mejorar su afinidad y favorecer su expresión, o puedo disminuir su afinidad y disminuir su expresión. ¿Esto qué implica?
que puedo aumentar el número de receptores y a eso le voy a llamar eh, up y down regulation. Entonces, si yo aumento la afinidad y tengo más receptores, tengo una upregulation del receptor. Mientras que si disminuyo la afinidad y tengo menos receptores, pues yo tendré una downregulation. Entonces, los receptores puedes favorecerlos o desfavorecer que estén y por ende la actividad que asociamos a ellos. Después tengo pues que enfocarme en los sistemas de retroalimentación negativo. Para ello vamos a, pues digamos que hacer uso de sus clases de histología que en algún momento tuvieron, en las cuales les explicaron cómo eran los ejes hipotálamo hipofisiarios. Tengo el hipotálamo que produce liberadoras, tengo hipófisis que produce activadoras, tengo la gónada que recibe la información hipofisiaria y tengo una hormona final. ¿Esto qué nos interesa conocer de estos ejes? Pues realmente tres cosas. El primero es, de forma natural, el hipotálamo es el que se encarga de orquestar la respuesta. Si el hipotálamo produce su hormona liberadora, va a permitir activar a la hipófisis. Y la hipófisis va a secretar la hormona asociada a esa liberadora. Es decir, si tengo una liberadora de gonadotropinas, pues lo que voy a liberar son hormonas de gónadas. Si tengo tirotropina, hormona liberada de tirotropina, voy a liberar hormona estimulante de tiroides. Entonces, el nombre que tiene la liberadora se asocia a la hormona que está produciendo. Y esa hormona, pues tiene ya el tercer nivel, es decir, el nivel gonadal, donde se va a producir una última hormona, que es la que tiene el mecanismo de acción celular, ¿no? Es decir, la que va a permitir que digas, ah, bueno, esta hormona liberadora se produjo para estimular células de Leydig, ¿no? Entonces, desde acá hasta allá, pues hay tres niveles organizacionales. Y esto nos dice, ah, bueno, cada nivel representa una señalización, siendo así que el nivel 1 activa el 2 activa el 3 y la hormona que produce el 3, es decir, esta de aquí, va a ser la más importante para la regulación negativa, es decir, la que va a parar el sistema. Entonces, ¿cómo funciona? Déjenme, les borro esto. Uf, bueno, eh, algo raro hice, pero bueno, vámonos a esta imagen. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mi hormona producida por el nivel 3 se va a encargar de inhibir el nivel 1 y el nivel 2. Ese es un sitio o es una forma de retroalimentación de asa larga. ¿Qué significa? Que ya hay suficiente hormona final para poder regular los niveles iniciales, o sea, el nivel 1 y el nivel 2. Como el nivel 3, que era la gónada, está regulando al nivel 1, pues es una asa larga. Ahora, hay ocasiones donde hay regulación de asa corta. Y esto pasa muchas veces cuando el nivel de el segundo nivel, o sea, la hormona que está produciendo el segundo nivel, es muy grande. Es decir, cuando hay mucha de esta hormona, hay suficiente para activar al 3, pero ya no queremos producir más. Y entonces, estas hormonas producidas por el nivel 2 van a tener una asa corta para inhibir el nivel de arriba, ¿no? Entonces, las hormonas producidas por el nivel 2 inhiben al nivel 1. Eso es un circuito de asa corta. Y el último, que es muy, muy particular, es cuando la misma hormona, cuando se está secretando, esta tiene la capacidad de inhibir directamente a quien la secretó. Esto es un proceso de autocrino, ¿no? Yo lo produzco, me activa, pero en este caso, en lugar de activarme, como es retroalimentación negativa, me inhibe.
¿Y quién va a ser el ejemplo más característico de ello? Pues el hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora y la hormona liberadora apaga al hipotálamo, haciendo una asa ultra corta. Entonces, estas son las tres tipos de asas que deben conocer con fines de retroalimentación negativa. Asa larga, la hormona final, regula el primer nivel. Asa corta, la hormona producida por el segundo nivel, regula el primer nivel. Y asa ultra corta, el nivel 1 se regula a sí mismo, evitando producir más de esta hormona. Cada uno de estos niveles serán revisualizados en los temas específicos, pero pues para que lo vayan conociendo. Y pues el último componente de esta clase del día de hoy es en relación a la secreción. Hay dos tipos de secreciones, la secreción constitutiva y la secreción regulada. La secreción constitutiva me habla de que todo el tiempo se está produciendo la hormona y la secreción regulada quiere decir que alguien me está avisando que se produzca o que no se produzca. Dependerá de cuál es mi finalidad de esa hormona, si todo el tiempo está en producción o, es decir, es constitutiva, está ahí, o necesito, por ejemplo, insulina, ¿no? Si yo no tengo todo el tiempo insulina, si yo como, es una señal para que haya hiperglicemia y se libere insulina. Entonces, hay una regulación de la secreción de la hormona. Entonces, esta secreción se regula a partir de si la necesito todo el tiempo o la necesito en puntos específicos. Y para ello, pues tenemos ciertos patrones de producción. Es decir, la hormona se produce por pulsos. A cierta hora, en cierto momento, hay un pulso, es decir, una liberación grande de la hormona. La hormona más común que hace pulsos es LH. Sabemos que cada 28 días LH va a subir, va a ser un pico, va a ser un pulso y va a hacer funciones celulares. Tengo patrones circadianos. ¿Qué tiene que ver el patrón circadiano? Es un patrón de día y de noche. Cuando cumplo 24 horas, hay esta liberación. Entonces, cada día, pues puede ocurrir este proceso. Entonces, es ciclos de 24 horas. Mientras que el ultracircadiano quiere decir que son ciclos cortos, menos de un ciclo circadiano, es decir, menos de 24 horas para que se produzca. Y esto ocurre muchas veces con las ondulantes, ¿no? O sea, que todo el tiempo se producen, se apagan, se producen, se apagan dentro del mismo día. Entonces, estos son los tres tipos de pulsos. Y pues con eso tenemos las características generales del tema de hoy, que eran los conceptos generales de la introducción a la fisiología. Espero que este video sea de utilidad y pues estoy pues pendiente de los comentarios por si hay alguna duda. Les pido que aquellos que gusten apoyar este tipo de iniciativa pues pudieran unirse a la comunidad de School. Cuídense y estén muy bien.